Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En la serie de videos que estamos haciendo entrevistando a trabajadores y trabajadoras aguerridos disidentes, tengo el honor y el gusto de presentarles a todos ustedes a la señora Rosa María Ortiz Camacho. Rosy, buenas noches. ¿Nos podrías Buenas platicar, noches. nos podrías platicar en dónde entraste a trabajar y por qué? ¿Cuándo fue esto? Bueno, mira, soy Rosa María Ortiz, soy jubilada, vengo del estado de Guanajuato, Guanajuato. Quiero ser lo más breve posible. Cuando llegamos a México no teníamos dónde vivir y mi hermana, una de mis hermanas de las más grandes, viene de traslado y fue ella la que inició con que éramos 7 hermanos, uno ya falleció. La necesidad de entrar en 1900, en 1974, tengo la experiencia de que entré a 040, 02 y 050 y CCR. Oye, Fueron unas Rosy, etapas. pero Dime, cómo entraste a la empresa? Cómo fue este ingreso? por Platícanos. este ingreso fue pues ahora sí, todos entramos por mi hermana Yolanda, que nos sacó la solicitud. Yo soy una de las hermanas más chicas y la mayoría fue entrando las más grandes y después las medianas hasta las más chicas que entramos a trabajar a Teléfonos de México. La Oye, verdad, perdón, en dime, este ingreso a teléfonos, ¿entraste por medio del sindicato? entré por medio del sindicato, obviamente, pero hubo algo curioso, que yo no hice ni me llamaron. Antes teníamos que se hacían las asambleas y tenías que ir a las asambleas para ver si había vacantes. Pero yo, cuando entré, había una para 040 y yo pues sin pensar la tomé, pero me dieron de baja sin terminar la capacitación, porque yo no tenía ni 40 días de que pues me había aliviado de mi primer hijo y me dieron de baja inmediatamente porque la señora, la que era de sección, pues sí llegaba tarde porque mi hijo nació enfermizo. Yo llegaba tarde porque a pesar de que yo no tenía derecho a la guardería, porque pues apenas estaba yo entrando. Y era un problema para conseguir quien me lo cuidara. Y la señora, jefa de sección, me dio de baja. Pero una de mis hermanas que ya había entrado a tráfico, me echó la mano y en cuanto me dio de baja, volví a entrar porque pasé bien mis exámenes y fue cuando entré a tráfico. Ya no Oye, había para Rosy, hacer operación. ¿qué hacías en tráfico? Bueno, primero en 040, y poco tiempo, creo que estuve nada más como 20 días, aprendí que era un servicio muy necesario porque dabas información donde podrás encontrar un hotel. Antes había operadoras en los hoteles, un sanatorio que te quedaba cerca para poder trasladarte. Estaba muy bien organizado, pero era una represión de que no podías hablar, no podías salir hasta que no tenías la autorización del auxiliar. Entonces, ya no duré en 040, que era muy parecido a tráfico. En tráfico, pues era a nivel nacional, comunicabas a las gentes de teléfono cercano de zonas muy rurales, muy lejos. Eran muchísimas actividades que tenías que localizar la clave, tener una comunicación muy cercana, la operadora de México, con donde se querían comunicar los clientes, ¿no? En ese entonces estaba Mexicali, Ensenada, Tijuana, que no había comunicación directa. Estaba muy bonito, incluso había despertadores.
Había una área donde nada más eran puro despertadores en de hoteles o de cualquier usuario. También esa era la zona. Era una condición de que había tanta gente y cada quien en sus labores, tanto de despertadores, de incluso tarifas que había en Victoria. Había una zona donde podías ir para comunicarte también. Aquí marcaba 02 y era la central, pero si tú ibas a un hotel, también había operadoras y también te daban la conexión con otros estados. Oye, Rosy, Ahí, ¿nos podrías comentar, platicar alguna experiencia que haya marcado profundamente tu vida laboral y sindical? bueno, generalmente sí, tengo muchas, yo entré con el señor Salustio, no le puedo decir que era, sí era mi secretario general, pero yo no lo tenía, yo entré en abril del 74. Entonces tenían como presas, ¿no? De, de que no podías tampoco hacer, era muy parecido a 040. Bueno, no sé en 090, no, no, estábamos esclavizadas, no podías hacer nada. Era muy bonita la materia de trabajo y era bastante, los paneles estaban llenos, nos bastábamos de todas pues éramos, aquí nada más éramos 42,000 operadoras a nivel y aquí en México éramos dos. Entonces no nos bastaban, fíjense, no nos bastaba cubrir todo. Estábamos en Victoria 1 y después hicieron Victoria 2 y aún así no cubríamos el porcentaje para cubrir todas esas demandas de llamadas pues, a diferentes estados, ¿no? Oye, Rosy, Y pero ¿por qué comenzó tu militancia en el sindicato de telefonistas y por qué te en volviste mi disidente? después del 22 de abril, después del 22 de abril, que se hizo la huelga, que sacaron hacia los tíos, este, ahí fue donde me volví. Yo tenía pocos meses de haber, de decir de cómo nos tenían, porque las primeras que empezaron a pararse fueron las de Monterrey y después aquí en el DF, cuando dijeron, párense, ya se levantaron las de Monterrey. Entonces nos paramos, porque no sé, en ese entonces había varias corrientes, por ejemplo, Rosalina, no sé si se acuerdan de ella, o no sé si viva, fue una de un grupo que dirigía ahí y después ya nos encerraron ahí. Y allí fue donde yo empecé, y por los comentarios que hacían, por cómo nos tenían, este, fue cuando empezó mi militancia, de que dije, no, pues tienen razón. Y de ahí empecé desde el 74, a pesar de que empecé a juntarme con los grupos, pues la verdad aprendí mucho de mis compañeras operadoras, porque estaban en contra, sobre todo que me enteré porque estaban en contra, de que si no nos tenían totalmente controladas, no podías pasarte ni un minuto para poder entrar a trabajar. Y ya en el 82 fue cuando logramos, mi compañera y yo, Altagracia, aparte de que había una tregua en ese entonces, nos juntamos como tradores, nos juntamos tráfico y centrales. Y fue cuando empezamos a hacer, ahora sí, los grupos clandestinos, ¿no? Y que teníamos, por ejemplo, mi compañero de centrales, César, que decía que nosotros teníamos derecho a ocupar un lugar dentro del recinto sindical. Y ahí, una noche antes de que ya habíamos anunciado la huelga, Francisco ya había aceptado que íbamos a hacer el paro, pero a la mera hora
nos amedrentó, así se dice, ahora sí que nos advirtió de que no paráramos, pero nosotros teníamos el control. Oye, Rosy, pero ¿quién es Francisco? Cuéntanos. Recuerda que la Pues, gente a la que le estás platicando no sabe nada acerca no, pues de no tu pasó vida. por nada. Él era ¿Quién de es Central, Francisco? no es nadie, era un porro que se dedicaba a organizar en el poli organizaciones para extorsionar a los estudiantes. O sea, él se dedicaba a otra cosa menos a lo que era la vida sindical. Nosotros ya teníamos a Alberto Vázquez y había ganado por unanimidad en las asambleas. Ay, sí, hasta se me olvidó la asamblea principal que se daba, ya estaba destinado él. Y te digo, la Secretaría de Trabajo, cuando fuimos, fíjate, podríamos entrar todos en la Secretaría de Trabajo, menos cuando eligieron a Hernández Juárez. Ahí sí ya no nos dejaron entrar, pero el gobierno ya tenía pensado poner Hernández Juárez, porque pues era uno de los líderes fuertes estudiantil en ese entonces. Y fue cuando pues ahí empezó también, ya empecé yo a participar más fuerte. Incluso participé a nivel de masas, con los huleros, con los zapateros, los sombrereros. Empecé y me fui empapando de cómo estaba la vida sindical. Yo vi a mucha gente de líderes que los mataban como si fueran moscas. O sea, porque pues, sí había mucha gente a nivel de masas, había mucha gente. Y ya la verdad, lo que más admiro era la percepción que yo tenía de la gente, que le valía con tal de tener mejores condiciones de vida y mejores condiciones de contratos, y daban la vida por defender el contrato, ¿eh? Por eso los mataban. Pero aquí no pude, nosotros intentamos hacerlo en el 82. En el 76, a comparación, fue un trabajo de la corriente naranja, donde también aprendí mucho, cómo se hacía un volante, cómo se mandaban a hacer volantes para miles de gentes en ese entonces, ir a repartir a todos los centros, que casi la mayoría de los centros, nada más eran 9 centros. Las pintas, aprendí muchísimas cosas que hacíamos en Parque Vía, en los centros de trabajo. Y luego cuando fue desapareciendo, por ejemplo, Taller y Equipo, Insunza, o sea, fue bien triste porque allí en Legaria fue un centro donde se concentraba mucho la delincuencia, de que se robaban cables, de gente traicionera, también San Antonio Abad. Esos centros eran los que movían casi a la mayoría de la gente. Después, cuando ya abrieron los centros, los más nuevos, Aragón, Chamizal, Colinas y todos los demás, fueron distorsionó, pero el, eh, la transformación que esos centros, de los 500 que éramos en cada centro, en los 9 centros de trabajo, cuando se abrieron los demás, ya lo redujeron a 300, 200. Empezó Francisco a separarnos a nosotros como de la línea naranja, como nos reprimió tanto porque también en el 76 corrieron a gente de tráfico que era pero bien combativa, era bien aferrada y se peleaba. Yo no Rosy, sabía. Rosy, platícanos cómo es la represión al interior del Sindicato de Telefonistas de la No, República pues Mexicana. la represión es que, por ejemplo, con las mujeres, pues todavía planta exterior no estaba muy ocupado, porque no sé, en ese entonces no se oía mucho de planta exterior. Las que dominaban en sí, de las que levantábamos la mano, era una represión de que te vigilaban tanto físicamente como controlada para escucharte cómo trabajabas, ¿no? Y había muchas compañeras que pues, también la regamos, ¿no? Porque esas gentes se ponían a platicar con sus novios, dentro de las instalaciones. Por eso había muchos que mandaban pues a vigilancia, ¿no?
Oye, pero Rosy, ¿y realmente qué acciones tomaba el sindicato en contra de los trabajadores? nada más era mandarlas a investigación si se requería una rescisión de contrato y además no lo difundían. Era clandestino esas rescisiones de contrato, de que los despedían y nadie sabía, no difundían. No le hacen como ahorita, ¿no? ¿Quién se murió? Y te anuncia, ¿no? La represión para las operadoras fue trágica, definitivamente, que no podías hacer nada. Era llamarte la atención por nada. Incluso te ponían trabas para que cometieras un error y ya estabas fichada para hacerte algo, ¿no? Era muy fuerte la represión de que incluso salió mucha gente enferma porque cuando necesitaba hacer sus necesidades, había unas micas que no las dejaban salir hasta que no le tocara. No sé si las compañeras se acuerden que estaba la verde, la amarilla y la roja. Esas son las que tú levantabas tu mica y si había gente afuera, no te dejaban hasta que no regresara. Y la que regresaba, que se pasaba de los minutos, era una represión. O sea, era totalmente hermético, hermético ahí. Solamente las arrastradas, si tenían más tiempo, hasta salían. Como teníamos el comedor, les daban chance de echarse un taquito y las que queríamos de que íbamos sin desayunar hasta que no llegaba tu descanso. Era muy cuidadosa ese tipo de represión, ¿no? Y además de los permisos, si lo ameritabas, pues si eras obediente y recatada y que no cometieras ninguna falta, son las que tenían el privilegio de gozar de todo, ¿no? Eso eran sus beneficios, de que salieran a la escuela por sus hijos, de que vieran las boletas, de gente enferma, que se sometían y por ellas pagábamos otras. Sí era fuerte la represión. Oye, Rosy, ¿cómo ha cambiado tu visión de este mundo laboral sindical ahora con los años y con la información que tienes acerca de tus derechos laborales? No, como nunca han sido respetados mis derechos, pues desgraciadamente, si antes era reprimido, controlado, no, ahora desde que Juárez a dar dinero, por ejemplo, desde las acciones, de que tenías que trabajar lo doble, porque antes había una etapa donde tú forzabas más el trabajo. Si antes eran 8 quejas, pues si tú sacabas las 15 tenías merecido los 2,000 pesos, pero no a todos se los daban. Las operadoras siempre fueron relegadas. No tuvimos ningún beneficio. Cuando empezó planta, fueron cuando sí, ya le dieron más preferencia a los de planta exterior. Y yo tengo la fortuna, te digo, de que yo estuve en San Juan, pues de que me dieron de alta, me mandaron, pues ahora sí, las represiones que me mandaban bien lejos. Me mandaban hasta Naucalpan, me mandaban Legaria, que me quedaban bien retirados, Tláhuac, y bueno, aunque teníamos convenios, esos convenios no se respetaban para nada. Todo era consideración de los jefes de sección, que los jefes de sección, por quedar bien, pues obedecían lo que les decía la empresa, ¿no? Y ya empezaron a que ya los de la empresa ya no hacían caso, ahora se dejaban guiar por los representantes sindicales. Y hasta la fecha, es lo que diga, yo, la activa, yo me peleaba mucho con los de la empresa porque como les permitía que camionetas se las llevaban a los antros, cargando familia en las camionetas, pero que tomaban incluso, que chocaban. Pero esa gente, antes era una investigación, después se volvieron como actas administrativas, pero esa gente empezó
Es que mira, la historia es muy larga, la Bueno, verdad, mira, yo no Rosy, sé si algunos, Rosy hermosa, ¿qué te parece si les mandas un mensaje a los compañeros activos? Tú sabes cuál es la no, pues situación de los activos. Mándales un mensaje. no, pues mira, por lo último que llegué a trabajar con los activos jóvenes, y sobre todo, lo que más me duele, Eli, es que la misma gente que fue, pues, ¿por qué existieron las plazas? Porque le pagaban a Rafa lo que costaba una plaza. Incluso cuando reparamos el volante, la que en paz descanse, esta Alicia Sepúlveda, yo, bueno, habíamos muchos, recomendaban y por eso no quieren hablar. Y incluso todavía la fe, como si fui recomendado por mi mamá o mi papá, ¿cómo me voy a oponer? Además, cuando les dije, es que ya no van a tener jubilación, hay que recuperar las utilidades. No, dice, con lo que me pagan, están conformes, Eli, y no quieren hacer quedar mal que incluso compañeros ya murieron, pero fueron recomendados por la gente que los recomendó y no quieren denunciar, no quieren quedar mal. Y además, con los 4,000 pesos que reciben cada 8 días, pues, están felices, que es una de las empresas que paga más que otras. Entonces, no poner, por eso no quieren participar. Ellos están bien, se salen a la hora que quieren, desayunan a la hora que quieren. El convenio que hubo en comercial cuando les quitaron su horario normal y nada más de 8 a 3, siguen haciendo lo mismo, no cumplen con lo pactado. Y que bueno, yo no sé si la gente se acuerda, pero yo les digo a los activos que el hecho de que tengan una pensión cuando se jubilen, merecido se lo tienen. No es de gratis que estén ahí, o sea, se lo están ganando con su trabajo, como sea, pero se lo están ganando, pero no quieren. Ellos están como los jubilados, ganan, vivimos cómodamente, solventemente, y por lo menos les he dicho, cuando les ofrezcan algo que no es benéfico para ustedes, no hablen, por lo menos estén en contra, levanten la mano a estar en contra, y así vamos a ir avanzando que nos queda y que podemos todavía recuperar lo que hemos perdido en materia de trabajo, nuevos departamentos, para sus hijos, para lo que si son solteros, cuando los tengan. Se les motiva también, pero no quieren. Yo les digo, por lo menos lean su contrato, aunque no participen, pero que sepan cuáles son sus derechos sindicales y Ok, además Rosy, civiles. claro. Ese es el único que les puedo decir. Ok, Rosy, muchas gracias. Te pido permiso para poder distribuir esta entrevista Claro, y te ya. agradezco mucho tus palabras, eh, que la gente te conozca, que sepan lo que es haber militado en un sindicato. ¿Por cuántos años, Rosy? ¿Cuántos años llevas de ser sindicalizada? Pues mira, prácticamente, aparte de que tengo, 50. pues, no, o sea, lo que cumplí fue lo que marca mi contrato, ¿no? 31 años. Pero no me quisieron, cuando me cambié de tráfico a 0,50 y a CCR, no me quisieron reconocer esos cambios porque todavía me los separaron, a pesar de que luché porque me reconocieran ese cambio, Pero ¿no? tienes Porque, 50 años que ingresaste a la empresa. pues sí, 50 sí, sí, más de 50 años. Y más de 50 eh, años en la lucha por la defensa de los derechos obreros. así es. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a publicar tu entrevista. Muchísimas gracias. Yo soy A ti. Elide Barreiro, Gracias. abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo. Muy buenas noches, gracias.